Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal de Cómo Aprender Fácil. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es mitosis y meiosis. En primer lugar, pues es importante que conozcan que sus células van a tener un ciclo. A este ciclo le vamos a llamar ciclo celular. Aquí les pongo una definición, que es la secuencia de crecimiento y división de una célula, y este va a dividirse en 4 fases. La fase G1, o también la podemos nombrar como primer intervalo, la fase S, que hace referencia a la síntesis, fase G2, el segundo intervalo, y la fase M. Yo les digo aquí que el ciclo celular se lo imaginen como la forma en la cual las células van a tener un ciclo de vida. Aquí tienen el esquema en el cual tenemos la fase G1. Dicho en forma sencilla, la célula va a crecer, va a incrementar su tamaño. En realidad, lo que le sucede a su célula es que se van a duplicar todos sus organelos, los ribosomas, la mitocondria, el retículo endoplasmático rugoso, todos los organelos. Luego tenemos la fase S, la síntesis o replicación del ADN. Esto es lo más importante. En la fase S, lo que vamos a hacer es duplicar el ADN que inicialmente tiene esta célula. Ahora pasamos a la fase G2. Aún continúa el crecimiento de la célula, pero también se condensa poco a poco el ADN. Y luego tenemos la fase M, donde la célula se divide. Decimos fase M porque hace referencia a mitosis y meiosis. Y quiero que noten algo. La fase G1, la fase S y la fase G2, a estas 3 fases también la vamos a nombrar en conjunto como interfase. Todo este ciclo es vigilado, es sumamente estricto para que no haya errores. Sin embargo, llega a haber errores. Entrando a la fase M, va a dividirse en distintas etapas. Pues todo esto depende de la célula que estemos hablando. Entonces vamos a tener 2 tipos de células que estén conformando nuestro cuerpo. Las células somáticas, que van a ser todas las que estén conformando a mi cuerpo, menos las células sexuales o los gametos. Por ejemplo, las células musculares, las células neuronales, los hepatocitos, las células intestinales, las células del músculo, etcétera. Todas las que conforman a mi cuerpo, a excepción del óvulo y el espermatozoide. De manera específica a estas células somáticas es que les va a suceder la mitosis. Ahora tenemos la meiosis, va a estarle sucediendo, se va a llevar a cabo en células sexuales o gametos, los óvulos y espermatozoides. Para poder entender qué es lo que va a estar sucediendo dentro de esa célula a través de estos procesos, ustedes recuerden que tienen su ADN. A partir de que se compacta este ADN, se van a formar los cromosomas que toman estas estructuras que ahora ustedes ven en la pantalla. Y acuérdense que nosotros como especie humana tenemos 23 pares. Les digo ya, si ustedes quieren saber un poco más acerca de este tema de manera específica, recuerden que tenemos el video de introducción a la genética. Pero antes de todo, ¿para qué sirve la mitosis? Sirve para la sustitución de tejido nuevo, la regeneración o crecimiento y desarrollo del individuo. Una célula se divide en 2 células hijas genéticamente idénticas entre sí e idénticas a la original. Ustedes imagínense que se cortan. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Esa herida va a tener que cerrar, va a tener que cicatrizar. Entonces, todas esas células aledañas, cercanas a la herida, van a empezar a dividirse, van a ser células idénticas. Ahora, de lo más importante que les van a preguntar a ustedes, ¿cuáles son las fases de la mitosis? Entonces, ¿cuáles van a ser esas fases de la mitosis? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Cómo las van a recordar? ¿Cómo va a ser este orden? Prometo, Ana, telefonearte. Que si ustedes ven, les pongo aquí en rojo, pro, azul, meto, Ana, en amarillo y tele en verde, haciendo referencia a cada una de esas fases. En la profase ocurren 3 eventos. El primero, que consiste en que el ADN va a compactarse con la finalidad de formar los cromosomas. Como segundo evento, se desensambla el núcleo y por último se forman los centriolos o usos mitóticos. Acuérdense que el uso mitótico es importante para poder repartir
el material genético, en este caso los cromosomas. Y ahora en la metafase, lo más importante, vemos en este punto que los cromosomas se van a alinear en el ecuador, en la placa de la metafase. Entonces, si ven, ya no están dispersos. Ahora tenemos ya un acomodo en la parte central. En la anafase, ¿qué va a suceder? Se van a dividir. Ya no tenemos como la estructura completa, tal cual de cromosoma, que se van a ir separando hacia los extremos opuestos. Los cromosomas ahora van a empezar a migrar a los polos opuestos, como ya les mencionaba. Y finalmente en la telofase vamos a tener que los cromosomas van a empezar ya a acomodarse en los polos opuestos. Vemos que comienza a hacerse una división. Esta división va a realizarse a través de un anillo contráctil, que son unas proteínas que se van a insertar aquí y poco a poco van a empezar a dividir, ¿no? A separar a esta célula. Lo más importante que vemos aquí al final es que comenzamos con una célula y terminamos con dos. Y además, este material genético es idéntico, no hay cambios. Ahora, para la meiosis va a suceder exclusivamente en óvulos y espermatozoides. Vean aquí en el esquema que la meiosis se va a dividir en dos apartados, 8 fases. Tenemos la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Y luego tenemos una segunda ronda, donde tenemos la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces, ¿qué va a suceder en este momento? En la profase 1 ocurren 4 cosas. Se forman los cromosomas, se desensambla el núcleo, se forman los centriolos y los cromosomas se mezclan. También le podemos llamar a este proceso recombinación genética o entrecruzamiento. Y esto, para que puedan entenderlo un poco más, recuerden que es un remix. Un remix es una canción en la que ustedes agregan o combinan distintos fragmentos, por ejemplo salsa, cumbia, merengue. Entonces es un mix. Sus genes igual se están combinando, se están entrecruzando en esta fase. Lo más importante, lo que ustedes deben de resaltar en la meiosis es lo que sucede en esta profase 1, que es el entrecruzamiento. Los óvulos y espermatozoides que se generan al final van a ser únicos. Entonces, a partir de esta recombinación de sus genes que hay en esos cromosomas, es lo que le va a dar esa variación y que hace único a cada uno de esos óvulos y espermatozoides. En la metafase 1, los cromosomas se alinean en pares. En la anafase 1, un cromosoma migra a un polo y el otro al otro polo, el polo opuesto. Y ahora aquí en la telofase 1 observamos que esos cromosomas ya comienzan a desensamblarse y se empieza a formar de nuevo el núcleo para generar dos células. Y comienza todo este proceso nuevamente. Ahora tenemos la profase 2, se rompe la membrana nuclear, se forman de nuevo los usos mitóticos. La metafase 2, los cromosomas se alinean, las cromátidas se reparten hacia los polos opuestos y finalmente en la telofase 2 generamos 4 células. Vamos a hacer un resumen, vamos a hacer una comparación. Tenemos en la mitosis, vamos a tener 4 fases. ¿Cuáles son? Profase, metafase, anafase, telofase. Ahora lo comparamos con la meiosis. Vamos a tener 8 fases. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Para enseguida tener a la profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. La mitosis le sucede exclusivamente a la célula somática. La meiosis es la que va entonces a llevarse a cabo en el óvulo y el espermatozoide. Ahora, ¿con cuántas células termino en la mitosis? Comienzo con una célula y termino con 2. Que además cabe resaltar que su material genético es idéntico a la célula que dio origen. Y luego tenemos en la meiosis, vamos a comenzar con una célula y vamos a terminar con 4, que son genéticamente únicas o son diferentes entre sí. Bien, entonces con esta comparación terminamos. Espero que les haya servido el video. Si quieren que profundicemos, pues no sé, de sus dudas, no se olviden de escribirnos en los comentarios, de dejarnos alguna recomendación, alguna sugerencia y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.